Mientras buscas en tu Biblia el Evangelio de Juan, capítulo 24, no, capítulo 21, perdón, versos 4 en adelante. ¿Cuántas veces nuestras condiciones se convierten en un dolor de cabeza, en una encrucijada sin salidas, donde el crucigrama de nuestra vida no tiene respuestas? Y entonces nos damos cuenta que estamos en un momento tan crítico que no hay más profundidad hacia donde podemos acudir. La derrota inminente. El fracaso nos lleva a la desesperación, a perder nuestra escasa fe y creer que no hay respuesta ni solución para el día de mañana. Y es justo aquí donde necesitamos volver a quien tiene toda esa habilidad y capacidad para darnos dirección. Dios es un Dios creativo. Él no tiene metodologías. Él es el que hace las cosas nuevas cada mañana. Él puede darte dirección, puede darte la palabra y de esa manera propiciar que nuestra vida se convierta de oscuridad a luz, de derrota en victoria, de tristeza en gozo. Pero es precisamente lo que hoy tú y yo necesitamos. Nunca lograremos cambiar nuestra circunstancia a menos que no estemos dispuestos a aceptar dónde realmente estamos parados. Mientras no aceptemos el hecho donde nos encontramos y hasta dónde hemos llegado y dónde no podemos llegar más, es el momento justo. Qué importante es entonces aprender lecciones de noche, es decir, cuando todo va mal. A veces hay cantos que nos identificamos con ellos, cantos que son tan impactantes que a veces decimos, ¿cómo es posible que alguien pueda expresar lo que siento, lo que he vivido y que puede colocarlo aún en una armonía con notas musicales y de esta manera hacer audible lo que mi gemir interno es? Y nos damos cuenta entonces que hubo quien atravesó por el mismo valle donde tú y yo estamos. Un lugar donde no es nada grato, pero que en ocasiones se convertirá en un proceso ineludible para aprender lecciones que de otra manera no aprenderíamos. Y es ahí donde podemos decir, estoy aprendiendo en medio de la adversidad, porque un buen día la luz volverá a brillar y cantaré de su amor, cantaré de su gracia y cantaré de su poder y me gozaré en él por encima de lo que he estado viviendo el día de hoy. Qué tremendo. Y esto es precisamente lo que necesitamos. Cuando las cosas nos confrontan y nos llevan al clímax, donde nos dicen, se acabó, es donde entonces necesitamos acudir a quien hace posible lo imposible. Para nuestro Dios no hay nada difícil por realizar. Así que vamos a leer este verso del capítulo 21 de Juan y te invito a ponernos de pie un segundo, por favor. Y te voy a invitar, si unidos leemos el verso 6. Y este verso es la respuesta al tema que hemos venido tocando acerca del fracaso. Verso 6 dice, conmigo léelo por favor en voz alta. Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Aleluya,
Aleluya. Toma tu lugar. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Debo recordarte en un breve resumen cómo aquellos pescadores habían invertido toda una noche y no lograron absolutamente ningún resultado productivo. Antes estaban en lo opuesto, desgastados, en crisis, en adversidad, renunciando a continuar en la lucha. Y debo aún recordarte, el fracaso no es el final. El final es cuando renunciamos a continuar buscando el objetivo requerido. Escucha eso. El fracaso más grande es cuando nosotros renunciamos a continuar buscando el resultado requerido. Ese es el peor fracaso de nuestra vida, cuando renunciamos a continuar en la lucha. Y de esta manera Jesús encuentra a sus discípulos para enseñarles la gran lección de su vida. Les permitió hacerlo a su manera, como la canción, ¿verdad? Si tú quieres hacerlo a tu manera, ya sabes el resultado inmediato que vendrá. Pero hacerlo a la manera de Dios tiene condicionantes. Habrá obstáculos, vendrán retos, pero sin lugar a dudas superaremos con su ayuda hasta lograr la victoria. Así que entonces el fracaso es el momento para evaluar cuánto hicimos bueno o erróneo, si resultó efectivo nuestro esfuerzo, nuestra entrega, nuestros recursos, si recibimos lo que esperábamos. Y si el resultado es nocivo, entonces necesitamos cambiar de estrategias, cambiar de planes. Perdón, ¿me das agua, por favor? Bien, gracias. Si cambiamos de estrategias, entonces necesitamos a un estratega que es, gracias, preciosa, el campeón de las estrategias, quien hace posible lo imposible. Jesús dice aquí a sus discípulos cansados, atribulados, no te caigas, por favor. Les dice, después de preguntar, ¿han tenido éxito? Y ellos dijeron no. Entonces es el momento de hacer un primer paso. Dios conoce tu presente, tu circunstancia, el peso que está sobre tus hombros, conoce el resultado actual y Él entonces hace la primer condición después de buscarlo, darnos dirección. Dirección. Este canto que acabamos de elevar dice, a solas al huerto voy. Y la medida de esa comunión con Dios, Él te revelará, hablará, dará directriz hacia dónde debes invertir tu tiempo, tus recursos, tu esfuerzo para tener resultados efectivos. Si en el ayer fueron nuestras propias decisiones, nuestra capacidad de desarrollar el tema y no lograr objetivos concretos, es tiempo ahora de buscar quien conoce la respuesta a nuestra necesidad. Y la dirección es lo que necesitamos implementar en nuestra búsqueda del resultado que tú esperas obtener. Y no estamos hablando únicamente de cuestiones financieras. Estamos hablando de en cada área de nuestra vida, en cada aspecto de nuestro presente. Y es justo ahí donde necesitamos encontrar que la palabra del Señor es suficiente para desarrollar una fe sólida, efectiva como activa para alcanzar lo que Él tiene para nosotros. Dirección. Qué diferente cuando nosotros decidimos hacerlo a la manera que pensamos es la correcta y perdemos de vista que la dirección a la cual somos llamados quizás sea la distancia más larga, pero es la que ofrece el resultado efectivo que tanto esperamos.
Como arquitecto un día llegas a un punto, y los que están involucrados en esas áreas de construcción, la línea que une dos puntos en mayor distancia posible, la mayoría decimos que es la línea recta. Y en el aspecto de superficie terrenal es la línea recta. Haz de cuenta que estás tú queriendo tocar en la línea recta dos puntos que te van a unir. Pero cuando es espacial, entonces es la línea curva la que hace más cerca la distancia entre dos puntos. Quiero decirte con eso que a veces nosotros en lo natural solo vemos el aspecto o la perspectiva de esta atmósfera creyendo que 2 más 2 son 4, cuando en el plan de Dios es muy distinto, porque Él tiene otra línea, otra directriz para llevarnos al lugar seguro. ¿Por qué crees que los aviones vuelan de esa manera? No hacen líneas rectas. Bueno, no estamos en clase de física, pero es nomás para ilustrarte el punto. En lo terrenal, una línea recta puede unir dos puntos en menor distancia, pero en el ámbito espacial es la línea curva. Y si lo trasladamos a nuestra fe, la dirección de Dios en ocasiones será algo que dé una vuelta mayor aparentemente, pero dará justo en el blanco y nos ubicará para obtener el resultado que necesitamos. Dirección. Una de las oraciones que menos realizamos es dirección, sabiduría. Pocas veces oramos por eso, porque estamos más ocupados en buscar la respuesta que en propiciar que Dios dirija nuestros pasos. Dirección. Recuerda, la palabra del Señor es el manual que nos ha legado para encontrar soluciones, para encontrar respuestas. Este manual no necesita actualizaciones. Este manual no requiere de cambios. Ese manual es la prueba fehaciente de generaciones que han experimentado bajo esta dirección alcanzar y lograr victoria en su vida. La Biblia no necesita cambios. Nosotros somos los que necesitamos cambios. Así que Jesús ahora está tratando el tema con los suyos después de haber permitido una noche total de trabajo, de esfuerzo, desgaste, de bancarrota, de llegar al fracaso. Pero la lección era precisamente esta: no podremos avanzar en nuestra vida sin dirección divina. Recuerda, Jesús les dice qué hacer. Dirección. La Biblia contiene respuestas que necesitamos para nuestra vida diaria. Solo necesitamos invertir, orar, y Dios hablará nuestra vida. Y su dirección es infalible, permíteme agregar. Cuando el Señor da una voz, una palabra, una dirección, Él no va a cambiar. Cuando Él declara una palabra es porque va a resultar como lo esperamos. Y aún déjame agregar, Dios da más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Superará lo que esperamos. Gracias, Señor. Dirección. Pero viene otro elemento que es ineludible e indivisible de la dirección: la obediencia. Porque cuando hay dirección, nuestra fe va a ser puesta a prueba. Y voy a decirte una frase que espero la guardes en tu vida: la obediencia es la prueba de la fe. Te lo voy a repetir: la obediencia es la prueba de la fe. Qué fácil sería para Dios decir: peces broten. No. Dios puede hacer lo imposible, pero lo posible lo hacemos tú y yo. Dios no lo hará sin nosotros y nosotros no lo haremos sin Dios. Tenemos una parte en todo ese accionar de Dios.
Jesús les dice hacia dónde deberían dirigir todo su esfuerzo. Ahora, pregúntate, ¿cuántas veces durante toda la noche esos pescadores cambiaron de lugar? ¿Tú crees que estaban solo en un lugar? Eran hombres expertos, capaces de tener la creatividad para moverse. Y quizás pudieron haber pensado, otra vez para allá. Señor, ¿cómo me pides que haga eso si ya fui? Ya toqué, ya acudí, ya hice. Y ese es el conflicto. Pero Jesús dice, cambien de dirección. Y es ahí donde debo decirte, la obediencia siempre es recompensada por Dios. La obediencia. No es el lugar y el momento, pero hablando de obediencia, voy a darte otra frase que es un principio que está aquí enmarcado. No es el tiempo, pero voy a decir, la riqueza es la consecuencia de la obediencia. Guarda eso. La riqueza es la consecuencia de la obediencia. Y no estamos hablando de finanzas únicamente, por favor, porque a veces creemos que, hoy el pastor habló acerca de lo material. No, estamos hablando en cada esfera de la vida, pero que requieres, al igual que yo, entender que sin obediencia no hay bendición. La obediencia es el proceso donde nuestra fe va ejercitándose, donde nuestras dudas cuando emergen van a ser solventadas cuando podemos decir, Dios dijo y es suficiente para mí. Oye, pero ya lo intentamos, Dios dijo. ¿Recuerdas a Abraham cuando fue probado para llevar a su hijo a un sacrificio? Abraham no tenía todas las respuestas. Isaac le decía, papá, ¿y dónde está el sacrificio? ¿Dónde está? Dime, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a ofrecer? ¿Dónde está la evidencia física que indique que tenemos la certeza de que vamos a hacerlo? Y Abraham solo se atrevía a decir, Jehová Jireh, Dios proveerá. Esa es la prueba de la fe, la obediencia. Recuerda, la obediencia. El primer punto que Jesús trató de mostrarles es aprender a escuchar la voz de Dios, a ser dependientes del Señor, a buscar la dirección divina para cualquier asunto en nuestra vida. Por eso el salmista decía, encomienda al Señor tus caminos y Él entonces hará, es decir, los colocará en el orden de prioridades apropiados y dará el resultado que esperamos. Jehová Jireh es cuando podemos decir, tú lo harás, mi Dios. Estos pescadores son una evidencia que estaban cansados toda la noche, mojados, con frío, sin cena, sin desayuno. ¿Qué crees que estaba pasando en su mente? Yo ya me voy a mi casa, me voy a ir a dormir, me voy a ir a encerrar, voy a ir a cerrar la puerta y no voy a escuchar a nadie, voy a hacer como si nada pasó. Bueno, eso a mí me pasa nada más, ¿no? Pero ¿qué sucede? Su obediencia fue recompensada. Y es lo que necesitamos hacer. La fe no apela a nuestra capacidad intelectual. Nuestra fe no se sustenta bajo el rango de nuestra habilidad de entendimiento teológico. Nuestra fe no es el resultado de nuestro tiempo de inversión solo en la palabra. La fe no apela ni se sustenta en lo circunstancial, subjetividad. La fe apela a quien es el Todopoderoso. Esa es la diferencia de la fe. Esa es la diferencia de la fe. Porque la fe se centra en hechos concretos emanados de las verdades bíblicas. Así que cuando hablamos de fe no estamos hablando de algo carente de cimiento sólido, de evidencias legales, efectivas, que revelan que nuestra fe es real. Así que cuando hablamos de fe, hablamos de quien es Dios y lo que Él ha hecho y hará, porque Él es Dios en todo tiempo.
Así que, entonces, nuestra fe debe dar pasos cada vez en obediencia. Dios hará, Dios dirá. No estamos hablando de un proceso fácil, pero es el tiempo de prueba de nuestra fe. Es como cuando dicen, va a cambiar tu hijo ni con chochos, ¿no? Pero ¿qué cuando lo ponemos en las manos de Dios? Dios sabe cómo tratar con cada persona en lo individual. Nosotros conocemos a la persona, pero no conocemos lo que está dentro de él. Y Dios sabe cómo tratar con cada persona, y nosotros es donde debemos confiar. Entonces decir, Señor, tú lo harás. Tú lo harás. Qué tremendo. ¿Cómo llegué yo a ser creyente? Porque alguien invirtió tiempo en creer que Rolando López era tan necio, tan rudo, tan duro, que nunca se convertiría, parecía una piedra. Pero un buen día Dios tocó la puerta y Él sabe cómo hacerlo. Pero hubo quien pagó el precio de creer que era posible lo imposible. La prueba de nuestra fe es la obediencia, recuerda. Cuando Dios nos dice hacer algo, no es porque desee tener solamente nuestra atención, es porque es el principio de alcanzar el progreso que tanto requerimos para obtener la victoria en nuestra vida. ¿Y qué hacer? Efesios 3:14 es uno de los textos más indicados cuando no tenemos dirección, cuando estamos atravesando los tiempos difíciles, cuando las cosas no se han presentado. ¿Qué debo hacer? El apóstol Pablo era experto en atravesar tiempos de pruebas, de luchas, de conflictos, de adversidades. Pablo era un hombre que había experimentado naufragios y estuvo a punto de morir siempre. Pero hubo algo que él pudo rescatar para nosotros, las generaciones venideras. Y dice aquí Pablo, prosigo al blanco, prosigo a la meta, me mantengo firme sabiendo que voy a llegar tarde o temprano y nunca voy a perder de vista hacia dónde está mi mirada y hacia dónde debo conducirme y cuándo voy a llegar ahí. ¿Te das cuenta? Prosigo a la meta. ¿Cuál es tu meta? Ay, quiero ser millonario. No, eso no. Porque si preguntas el secreto para ser millonario, te van a decir, tienes fe, pero tienes que tener día y noche trabajando y metido ahí, te vas a olvidar de lo demás. Dios es el que bendice con riqueza. Dios prospera nuestro trabajo, nuestro esfuerzo. Eso no quiere decir que somos irresponsables, no. Pero es de Dios la bendición. Y agradecemos a Dios por sus bendiciones, ¿no? Todos necesitamos recursos financieros. Pero lo que estamos hablando es cuál es tu meta, cuál es tu objetivo, cuál es tu búsqueda, qué es lo que atrae tu atención, donde tu sueño se pierde, donde tus fuerzas se desgastan, donde tus temores se remontan, donde tu angustia se incrementa. ¿Dónde está? ¿Qué es lo que necesitas de Dios? Es a lo que me estoy refiriendo. ¿Qué es lo que necesitas de Dios? Los milagros son una realidad para aquí y ahora para nosotros. Los milagros no son para personas con un alto rango de jerarquía. Dios no hace acepción de personas. Como hijos de Él tenemos acceso a su mesa, acceso a sus riquezas, acceso a su amor y a sus bondades. Así que atrevámonos entonces a creer que Dios hará lo que dice que hará. ¿Cuál fue el resultado? Cuando estos hombres decidieron accionar y proseguir en la búsqueda de la pesca, ellos lanzaron la red. Y aquí es donde está un secreto que necesito decirte. ¿Qué sucedió? El verso 6 nos dice que hubo una pesca superior a la que nunca antes habían tenido. Y habla de un número mencionando acerca de que la capacidad de carga de esa red. En otras palabras, está diciendo
que la diferencia entre éxito y fracaso es la obediencia. Escucha bien. La diferencia entre éxito y fracaso es la obediencia. Qué tremendo. ¿Qué lecciones tan grandes tenemos? La diferencia entre éxito y fracaso es la obediencia. Si lo hacemos a la manera de Dios, podemos tardar más tiempo en llegar, pero será el resultado bendecido, prosperado y multiplicado por Dios. Hagámoslo a su manera. Una vez una hermana vendía carnitas de cerdo, qué ricas. Bueno, nomás a mí me gustan pues. Y un día que fui a comprar, me di cuenta de algo. Su báscula no era de 1000 gramos, era de 1500. No, no es cierto, era de menos. Era de menos de 1000 gramos el kilo. Y me quedé más tiempo ahí, esperando a ver si vi mal o la hermana lo hacía por ignorancia o con alevosía, no sé. Y me percaté un minuto más y me di cuenta que su báscula no era apropiada. Y siempre orábamos, ella decía, pastor, hay que orar por mi negocio, que las cosas no van bien y trabajo mucho. Y ahí fue el momento preciso para poderle decir, ¿sabes por qué la oración no tiene respuesta? La Biblia dice balanzas justas, pesos justos. Y cuando tú estás sustrayendo la calidad o la cantidad que tú ofreces, estás en contra de lo establecido por Dios y por lo tanto Dios no prospera la corrupción. Y la hermana, ay, perdón. Le dije, no, habla con el Señor, arregla eso con el Señor y el Señor entonces prosperará lo que haces. La diferencia entre éxito y fracaso es la obediencia. ¿Te das cuenta dónde necesitamos ubicarnos? Obediencia. No es hacerlo a mi manera, no es hacerlo como quiero, no es como yo pienso, no es como lo vi en mi hogar, como crecí en mi hogar. No, eso es irrelevante. Cuando llegamos a Cristo somos nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron, son todas hechas nuevas. Y es donde nuestra perspectiva y amplitud de la visión de la vida cristiana debe llevarnos a vivir de esa manera. Y esta hermana fue bendecida después. Fue bendecida por Dios. Como resultado de hacer un cambio en su vida y someterse a la voluntad de Dios. Por lo tanto, cuando nosotros decidimos supeditar nuestra voluntad a la del Señor y pedir su dirección, su respaldo, su ayuda, Él es capaz de darnos nuevas perspectivas para ampliar y colocar nuevas estrategias. Él es un Dios creativo y puede hacer un cambio radical en nuestro esfuerzo que probablemente nuestra experiencia pueda hacer un comentario y decir no será factible, pero ahí es donde nuestra fe está siendo probada, porque la obediencia será probada. Y cuando lo hacemos a la manera de Dios, en su momento Dios hará que las cosas sucedan. Recuerda eso, porque cuando Dios da una palabra, Él no es hombre para mentir. Él es genuino, verdadero, y cada una de esas palabras van a tener su cumplimiento. Recuerda eso. El éxito de la pesca de estos hombres es el resultado entonces de aprender que no es nuestro talento ni habilidad, que después de obedecer la voz de Dios entrará entonces en esa área nuestra capacidad, nuestra experiencia, nuestra habilidad y talento,
pero únicamente solo después de haber escuchado la voz de Dios. Entonces nuestra iniciativa podrá generar productividad, tener resultados efectivos. El resultado, entonces, de una bendición del Señor es a consecuencia de su dirección, obediencia y esfuerzo, es decir, tu entrega. ¿Qué hacer ahora con esta situación? Y hay algo que me agrada, por eso estoy esperando el momento para compartírtelo. Después de la diferencia entre éxito y fracaso es la obediencia, ¿qué dijo el Señor? Lanza la red, ¿a dónde? Al otro lado. Y aquí es donde está el secreto. ¿Qué tan ancho sería el barco como para poder alcanzar el éxito? ¿Cuántos pasos ellos estaban del éxito y no podrían lograrlo? ¿Cuánta es la anchura de nuestra voluntad para hacer la voluntad de Dios y alcanzar lo que tanto queremos? ¿Cuánta es la anchura de nuestra necesidad que nos conduzca a someternos a la obediencia a Dios y obtengamos éxito? ¿Cuál fue la diferencia? La anchura del barco de izquierda a derecha. ¿En qué pequeño espacio Dios puede hacer la diferencia? ¿En qué pequeño momento la trascendencia cambia? La obediencia, la fe, hacen posible que las bendiciones del cielo desciendan sobre nosotros. ¿Qué tan ancho pudo haber estado el barco? Y a veces nosotros somos más necios en nuestra condición por mantener esa anchura tan prolongada que deberíamos decir: Señor, no como yo quiero, sino como tú quieres. Jesús solamente les dijo, en el mismo barco, no cambió de embarcación, no cambiaron de red, solo fue disponibilidad, disposición, decidir creerle al Señor y cambiar su postura interna. Y a veces somos tan negligentes que primero, ¿cómo dicen? Guapo que sencillo, o no sé, así dicen por ahí. ¿Cómo dicen? Yo he escuchado, soy malo para los dichos, pero así dicen, ¿no? ¿Primero qué? Yo guapo diciendo. Bueno, eso es lo que he escuchado, pero por ahí está. Soy malo para esas cosas, ¿no? Pero al final es verdad. A veces no cambiamos nuestra postura cuando la anchura determinaba lo cerca del éxito. Y a veces estamos tan cerca de alcanzar lo que estamos esperando que nos cansamos, renunciamos y perdemos todo el esfuerzo que hemos invertido. ¿Qué tan cerca estaba ese barco? Era la anchura de izquierda a derecha. Y eso es simplemente someternos a la voz de Dios. El fracaso no es una condición permanente, es temporal. El fracaso solo puede ser el medio para evaluarse y mostrar cuánto hemos invertido y cómo podemos sacar provecho de todas esas condiciones. El fracaso puede ser la puerta del progreso si la vemos desde la perspectiva del Señor. Tanto nos hemos equivocado que esto debería aportar una gran experiencia para no volverlo a repetir. Es como alguien dijo que la experiencia es el resultado de haberse golpeado tantas veces la pared y ya no volverse a pegar ahí. Esa es la experiencia. Esto es lo que necesitamos. Aprender que el fracaso no es el final. El fracaso puede ser el principio del proceso ascendente. Si aprendemos que con la ayuda del Señor podemos cambiar esas circunstancias. El peor fracaso que nosotros podemos enfrentar es renunciar a continuar hacia adelante.
Ese es el peor fracaso. Elías fue invitado por una señora a su casa, el profeta Elías, lo puedes encontrar en Segunda de Reyes, capítulo 3. Y esta mujer decía, él es un profeta, él es un siervo de Dios. Y primero lo invitó a comer. Ay, como algunas hermanas invitan a comer y tan rico cocinan que no te lo puedes perder. Bueno, cambiando. ¿No? Pero es verdad, ¿cómo no iba a regresar Eliseo a esa casa? Y fue tanta su asistencia que la esposa le dice a su esposo, oye, ¿por qué no le hacemos a este siervo de Dios un lugar aquí para que cuando pase se quede con nosotros? Y el esposo dijo, tienes razón, la mejor y más grande inversión es hacerlo para la obra de Dios. Y colocan ahí todo lo necesario. Y Elías era así como tu servidor, contratado para comer. Bueno, y un buen día, Giesi, su siervo, le dice, oye, ¿te has dado cuenta que este matrimonio ya es de edad avanzada y no tienen hijos? Dice Eliseo, es verdad, llama a la señora. Y le dice Eliseo, por todo lo que has hecho por nosotros, ¿qué quieres que haga por ti? Dice, nada, todo lo tengo, no hay nada que agregar. Y Eliseo le dijo, de aquí a un año vas a tener un hijo. No, por favor, no me hagas eso. Después de tanto tiempo, después de que no he logrado hacerlo, ¿cómo voy a quedar en ridículo, en vergüenza? Pues justo al año, Dios la coronó con algo más allá de lo que ella había soñado y pensado. Qué tremendo. Es lo que estamos hablando. Dios hace posible lo imposible. Y hoy es un buen momento para poder decir, Señor, de todo lo que he estado viviendo, lágrimas, dolor, soledad, angustia, estrés, estrechez, Señor, hoy es el día para decirte, aquí está. Ayúdame a escuchar tu voz para cambiar de dirección, para iniciar una vida con un oído atento para obedecer tu voz y para caminar en fe, sabiendo que tú eres quien nos corona de favores y misericordias, sabiendo que tú haces la diferencia entre éxito y fracaso solo por la obediencia. Qué maravilloso. ¿Quieres ponerte de pie conmigo? La obediencia no es optativa. La obediencia es una decisión fundamental en cada área de nuestra vida. La decisión es la acción personal de ejercer una dirección hacia donde está señalado. La obediencia no debe ser parcial. La obediencia es total. Y nuestra fe necesita arraigarse sobre esas verdades fundamentales que nos van a llevar en procesos. Pero debo regresar al punto. Cuando hacemos de la voluntad del Señor nuestra voluntad, Él coronará nuestros esfuerzos con bendiciones de todo tipo. Así que ahí es donde debemos quedarnos. Señor, gracias por tus bondades. ¿Quieres cerrar tus ojos? Y es algo personal. Es algo donde tú, al igual que yo, necesitamos orar en lo individual para decir dónde estoy parado. ¿Cómo puedo cambiar mi presente? ¿Cómo el Señor puede ayudarnos a alterar lo que nos altera? A cambiar nuestro presente.
a darnos dirección, proveernos un oído atento a su voz y también entender que Él hará un resultado favorable. Señor, gracias por permitirnos acceder a tu palabra y aprender esos secretos que has colocado aquí para quienes creen, para aquellos que han entregado su vida a ti, para todos aquellos que están en angustia, en necesidad y en búsqueda de ti. Tú te revelarás, mi Dios, y tú proveerás los resultados requeridos. Ayúdanos a ser sabios. Abre nuestro oído, Señor. Abre nuestros sentidos para escucharte con claridad. Ayúdanos a ver con la perspectiva como tú lo haces, mi Dios. Y de esa manera decirte, Señor, a tus pies rendidos. Quizás tú estés como yo. A veces mis oídos no son tan sensibles y le pido al Señor, hazme entender de tal manera que no pueda equivocarme en hacer tu voluntad, Señor. No quiero que mis sentimientos interfieran, que las circunstancias no apremien para hacer algo que no debo hacer, Señor. Ayúdame a esperar y confiar en ti, Señor. Gracias, gracias, Señor, por lo que estás haciendo. No hay derrota que tú no puedas convertir en victoria, Señor. No hay fracaso que tú no puedas coronar en éxito. No hay adversidad que tú no puedas cambiar, Señor. No hay temor que tú no puedas, mi Dios, retirar. No hay obscuridad que tu luz no pueda disipar. No hay dolor que tu amor no pueda aliviar y sanar, Señor. No hay abismo que tú no puedas recorrer, Señor. Eres tú la fuente inagotable de toda vida y libertad. Y aquí hoy, Señor, reunidos, aprendiendo a ver hacia adelante, aspirando a la victoria, anhelantes de hacer de tu voluntad la nuestra, Señor. Muchas gracias, porque sé que estás obrando ya en nosotros de la mejor manera que podemos hacerlo. Y yo creo que es un buen momento para poder creer que Dios es fiel. Dios es fiel. Vamos a cantar su fidelidad. Dios es fiel. Y sin importar lo que hoy estamos viviendo, como esos hombres en la barca, cansados, mojados, con hambre, con frío, pero cuando el Señor llega y lanza esa palabra, entonces lo imposible se vuelve posible. Lo oscuro da lugar a la luz, la escasez a la riqueza, y es donde podemos decir: tú eres fiel, Señor. Tú eres fiel. ¿Quieres hacer esta declaración?